Bajó por debajo de los 19, Chiche, se ¿Pero esperaba. vendió el central o lo bajaron a la fuerza o bajó naturalmente? No hizo falta, Chiche. 18.58 en estos momentos. Bueno, se derrumbó Bajó más. bastante. Se derrumbó más. Está cayendo muchísimo, Chiche, porque había expectativas de que inclusive hoy llega a los 20 pesos. Y esas expectativas, cuando no se cumplen en el mercado, evidentemente generan el efecto contrario. ¿Dónde estaba la corrida cambiaria que muchos sectores deseaban, que muchos auguraban? No había riesgos, el central tiene 56.000 millones de dólares. Yo no podía creer que haya alguien que defienda esta medida. ¿Qué medida? Es un desastre lo que hicieron. Ellos que... Chiche, a yo ver, no estoy defendiendo hoy salen la medida todos del los gobierno. diarios, hoy salen todos los analistas diciendo el gobierno quiere subir el dólar. Resulta que le baja, no le sale una. Bueno, no, a ver, subió Pero hoy todos en las perdón, últimas semanas. voy a hablar con analistas económicos, no hablo con operadores políticos, por favor. ¿Cómo operadores políticos, Chiche? Voy a hablar con... Estoy describiendo lo que está ocurriendo Por favor. en el mercado Y cambiario. después se dio una Alex, circunstancia paren que un vos segundito, señalaste yo no acá. escucho nada, tengan en cuenta que yo no escucho nada. Alejandro, quiero saber lo siguiente. Hoy los economistas no decían que el gobierno busca subir el valor del dólar. No, me parece que el gobierno está en tal caso más cómodo con un dólar a 19 pesos que con un dólar a Pero 17,50. entre 18 y 19 no cambia mucho. Ahora digo, me parece que la foto de ayer es lo más preocupante y es de lo que tenemos que prestar atención, ¿no? De cómo el gobierno y con la política ha metido la cola en una entidad que junto al INDEC, digamos, eran los dos organismos que este gobierno había limpiado y había hecho entes que funcionen bien y de manera independiente. Pero la Y idea, verdad que con el Banco Central- idea no era subirlo el dólar. Bueno, no sé cuál es la idea del gobierno. Sí me parece Sí, pero que cometieron un error desde la credibilidad del Banco Central, ¿no? Me parece que toda la credibilidad que venía ganando Federico Sturzenegger y el Banco Central, me parece que parte de esa credibilidad, o buena parte de esa credibilidad, ayer se fumó, ¿no? Diego, el gobierno no quería subir, ¿cómo está? No quería subir el dólar. Mirá, si el gobierno quiere subir el dólar, Le bajó. realmente es un deseo sin sentido. ¿Por qué? Porque con la política monetaria conducida por jefatura de gabinete, luego que se llevó puesto al Banco Central y sabiendo que quiere bajar la tasa de interés, mayor dólar va a ser más inflación y vas a estar en el mismo lugar. ¿Se entiende? O sea, la competitividad para la economía real, para la inversión, para el empleo, para el crecimiento, no va a cambiar. Porque si el dólar, en lugar, un dólar de 18 va a ser una inflación, un dólar de 20 va a ser una inflación superior, un dólar de 22 va a ser una inflación todavía superior aún. Ergo, cuando dividís la inflación por el dólar, vas a estar en el mismo lugar. No vas a tener más competitividad, no vas a tener más empleo, no vas a tener más crecimiento. Vas a estar en el mismo lugar, pero peor, porque con más inflación. Pero ¿ves por qué te digo, Chiche, que hay un ataque gataflorismo con el dólar? Ayer te quejabas porque subía el dólar, hoy te quejás porque baja. Bueno, digo, Pero la no intención... encontramos Yo un término no me medio. meto con los precios. O sea, para mí alguien que desea poner un precio que es el resultado de millones de personas interactuando de un lado y millones de personas interactuando del otro, o sea, oferta y demanda, el que quiere fijar eso, realmente, perdónenme la expresión, se la cree que la tiene muy grande. Pero vos sabías, Diego, que el dólar a 17,50 estaba muy bajo. El ¿Con dólar respecto a qué? Digo, a ver, No, pero con respecto a la inflación. Entonces lo pones a 19 para que la inflación sea un poquito más y cuando lo divides... no voy a admitir una sola discusión entre ustedes, por favor. Hoy estoy absolutamente dictatorial. Esta subida del dólar ya nadie duda que fue a precios. Te aviso, para vos, para que te quedes tranquilo. Sí, Otra vez. Sí, ya está en precios. No se traslada inmediatamente a precio. Chiche, Perdón, voy a explicáselo, hablar Diego. con los Vos sos economistas, economista, no. Diego. Perdón. Se va a trasladar en el primer trimestre. Bueno, pero no es inmediato. No inmediato, pasado Perdónenme, mañana. ustedes no tienen la menor idea. Hoy el dólar ya está reflejado en precios de alimentos. Hoy, chicos, hoy. Alimentos no es toda la canasta Bueno, de bienes y está bien, servicios, pero es una es lo que- partecita. es lo que consume- sí es lo que compro, consumimos Chiche, los que los pobres. alimentos es lo que más rápido y más fuertemente copia la suba del dólar. Por eso, si sube el dólar, los que peor la pasan son los más vulnerables. Pero obvio, ya lo sé eso. Pero el problema no es el dólar, el Pero, problema pero, es la inflación, pero, Chiche. La inflación. Y la inflación sube. Ese es el problema. Pero también Si hay subió. inflación, el dólar va a seguir subiendo. Pero si, perdón, han corregido la tasa de inflación porque quieren que haya más inflación. ¿O no? No es que quieren que haya más inflación. No podían cumplir con la meta que había fijado Federico Yo ahí tengo mis Sturzenegger. dudas. Yo tal vez creo que quieren que haya un poquito más de inflación porque eso le financian el gasto en el presupuesto 2018, que si no las cuentas no le cerraban por ningún lado. O sea, y además porque necesitan- cometen un error, que piensan que con un poquito más de inflación
va a haber mayor nivel de actividad, cuando tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran que eso es un error. Pero digo, ¿de qué nos servía que el gobierno nos diga que vamos a tener una inflación del 10% el año que viene si todos sabíamos que era mentira? Esta inflación del 15% que nos dijeron, bueno, es un poco más realista. No, el error... Voy a hablar con Alejandro Roma, por favor, porque ya ustedes lo que piensan casi yo lo sabría. A ver, Alejandro, explícame qué es lo que busca el gobierno con esto. Primero, a ver, yo creo lo siguiente. Primero, corregir es una virtud, equivocarse es una cagada, ¿sí? Esta es la realidad, digamos. No sabemos cuál de las dos cosas es peor. La cara de traste de Sturzenegger decía otra cosa ayer. Bueno, por eso quiero saber que Alejandro me diga qué es lo que pretende el gobierno, porque no entiendo bien qué es lo que buscaba el gobierno. Yo soy Manuel Adorni, Chiche. Perdón, no Manuel, bueno, en lugar tenía Alejandro. Perdón, Mirá, Manuel. Que primero que esta discusión del dólar, de precios, me parece que hay que esperar unos días. Me parece que el aumento del dólar no está solo atado a lo que 18.55, muchachos. no está solo atado, 18.55. no está solo atado el dólar a lo que pasó ayer en la conferencia de prensa, más allá desde que en lo personal considero que fue grave lo que pasó ayer desde lo institucional. Sí. Me parece que hay otros factores también que motivan a este movimiento del dólar. Hay que esperar el 9 de enero, que es donde el Banco Central vuelve a licitarle VAX. Veremos con qué tasa sale al mercado y veremos qué es lo que ocurre. Digamos, andar haciendo futurología, dando por hecho cuestiones que todavía no han ocurrido, me parece un poco prematuro. Pero vos te animás, a ver, pues no termino de entender bien esto, Manuel. Mira, ¿te animás a explicarme qué es lo que hizo ayer, qué es lo que quiere hacer? Porque por un lado me dice que quiere subir el dólar, por otro lado otro dice... No, yo concuerdo con Diego. Me parece que han dejado de lado como primera meta de gobierno esta lucha contra la inflación. Lo que han hecho es estirado un año todos los plazos. La meta de inflación del 10% que era para el 2018 se lo pusieron como meta para el 2019 y bajar la inflación a un dígito lo pasaron del 2019 al 2020. Todos los analistas políticos dicen, por lo cual me parece es una de las pavadas más grandes. Si no le aciertan en el año que estamos cursando, ¿por qué le van a aceptar el que viene y por qué le van a aceptar el 2020? Pero hay una diferencia. En el 2017 estuvimos discutiendo todos hasta mitad de año si el Banco Central iba a poder o no cumplir con su meta del 17%. Sí, ahora, este 10% que había puesto el Banco Central no se lo creía a nadie. Ninguno de los 44 millones de habitantes. Ya no tenía ningún sentido seguir con esa meta. Pero yo te pregunto lo siguiente. Yo entiendo que... Perdóname, y abril y mayo prepárense para las paritarias del 2018 económico. O sea que puede haber 25. 20% van a pedir los gremios, Chiche. 20 y pueden pedir 25. El gobierno igual quiere cerrar en un 15 sin cláusula gatillo. Veremos qué pasa. Me parece un objetivo difícil. A ver, yo te explico lo siguiente. Yo me levanto a la mañana y en base a lo que dice la temperatura, soy meteorólogo, que si yo te digo, bueno, mira, a las 3 de la tarde puede hacer 38 grados, ¿correcto? Las consecuencias, si le pego o no le pego, es intrascendente, pues no tomo decisiones importantísimas con eso. La temperatura es aleatoria, digo, qué sé yo. Pues. Ahora, si yo manejo variables como las económicas, las metas de inflación, los presupuestos, digo, estamos hablando a nivel de lo que es la economía, no puedo bartolear. No es bartoleo la cosa, o es bartoleo. No, es que no sé si es bartoleo o no, no pasa por ahí. Me parece que... Si yo soy el presidente. Perdóname, Chiche, que la política monetaria en un país como la Argentina la maneje el jefe de gabinete... Bueno, por eso te estoy diciendo... un error terrible. Entonces, perdón, pero la política monetaria en este país la maneja el presidente desde el año 2005 cuando Néstor Kirchner echó a la baña. Estábamos hablando de kirchnerismo, no me rompas ahora, de ese momento, en serio, te digo, pará un poquito, no me interesa. De ese momento, la Argentina tiene inflación antes de Cristina. La economía es política, Chiche. Y lo que me no me interesa eso, en serio. No, pero no quiero introducir elementos que me confunden. Pará un poquito, pero podés parar un poquito con tu antikirchnerismo. No me importa tu antikirchnerismo, no tengo nada en contra. Pero que no me interesa. El dólar fue el último año que el lío lo tenemos hoy. En la Argentina, únicamente con el kirchnerismo, fue la única vez que yo en la Argentina vi. Y estoy de acuerdo. No aceptamos dólares en los negocios. Pero ¿sabes lo que pasó ahí? Pero ya está para un poquito. Chiche, pero con Menem pasaba viene hasta el día de hoy. Con Menem pasaba lo mismo. No vi nunca el cartel ese. De igual manera, lo que me preocupa... Yo quiero saber lo siguiente. Vos me decís, cuando yo pongo una meta y soy el gobierno, ¿alguna seriedad tengo que tener o no? Totalmente, que la perdieron ayer llevándose puesto al Banco Central. Eso es lo que quería saber. O sea, que no es serio. Y déjame agravarte mi comentario. Sí. Si la inflación que estimábamos los analistas para 2018 estaba en torno al 16%, sí.
con una política del Banco Central de tasas altas. El Banco Central lo que está haciendo ahora es bajar las tasas. ¿Me querés explicar cómo vamos a cumplir con ese 16%? Si empezamos a bajar la tasa y si es la única herramienta que hoy tiene el Banco Central para luchar contra la inflación. El problema acá es la política. Está bien, pero a ver, chicos, yo les pido siempre el esfuerzo siguiente. A nosotros nos miran seres humanos que no son analistas, porque los analistas miran Bloomberg, Reuters, las pantallas de los grandes centros de finanzas. ¿Sí? Los que nos miran a nosotros quieren saber si mañana va a costar más caro el transporte, la prepaga sube pasado mañana 4%, subió 5% hace un mes, los colegios suben, el transporte sube, el combustible sube. Digo, eso es la gente que nos mira a nosotros. Los créditos de los departamentos, que vos dijiste hace 2 semanas. Mucha gente está preocupada. No lo dije yo, porque yo ayer contaba en polémica lo siguiente. A mí me dijeron que el que cambió toda la bocha esta fue Guillermo Calvo. Guillermo Calvo aparentemente lo habría llamado a Macri, o Macri lo llamó a Guillermo Calvo. Guillermo Calvo es un gurú, todos lo reconocen como el gran gurú, digamos, de todas las catástrofes mundiales. Aparentemente Guillermo Calvo le dijo, si ustedes siguen con estas metas, se estrellan, y si siguen dando crédito a los pavos, se estrellan también. Paren con los créditos y paren con... Y bajen las tasas. Bueno, pero van a hacer todo lo contrario. No sé si... Yo lo que dijo Guillermo Calvo es, paren porque esto explota. Van a hacer exactamente lo contrario. Van a hacer lo contrario. A ver, le hablo a la gente a tus televidentes. Claro. A ver, la gente común tiene que entender que este gobierno lo que tiene muy en claro es un programa político muy consistente que le ha permitido ganar elecciones, consolidar su poder en el Congreso por fuera de la economía, sin resultados económicos. Como consecuencia de eso, hay plan económico. Con el demonio enfrente. El demonio enfrente es funcional a ese plan político. Yo te digo, tienen el demonio enfrente. Yo con el demonio enfrente... Pero no tiene plan económico, tiene medidas económicas, unas para un lado, otras para el lado opuesto, que se van tomando arbitrariamente sobre la marcha, pensando qué conviene para la política en ese momento. La prueba contundente es que el año pasado hubo reparación histórica de las jubilaciones, aumentando las jubilaciones, y este año se vota pisar la fórmula por las cuales se actualizan las jubilaciones. ¿Qué pasa con esto? La gente vive de la economía, no vive de la política. El ser bueno haciendo política es bueno para los políticos. Si hacer política implica tomar medidas que llevan a no cumplir ninguna meta... ¿O peor con esto? Déjame redondear. Si no cumplir ninguna meta da siempre malas noticias y cambiar las metas es dólar más alto, inflación más elevado, eso implica que el 2018 para la gente de a pie va a ser más difícil que el 2017. Ah, qué buena noticia que le han dado. Pero Chicha, vos te pones... Pero que cierre el año 18.85, que no haya subido a 20, que era un poco el pronóstico. ¿No ayuda, no tranquiliza hoy que si cerró a 18.85? ¿No tranquiliza un poco y que no llegó a 20? Mira, algo que tenemos que muy claro los economistas, el tipo de cambio se estudia y mide en el mediano y largo plazo. Lo que pasa en un día, una semana, un mes, no sirve. Este cambio de ayer es un dólar más alto. 16 pesos. Sí. Este cambio de metas... No, pero digo, ¿por qué? Lo que pregunta esta chica tiene razón, ¿no? Obvio. Pero yo te explico lo siguiente. Hace 3 meses estaba 16 pesos. 16 pesos. Sí, o sea que se devaluó más de 20%. Claro, que cierra 18 mucho. Pará un poquito, déjame terminar. Pero tenés que mirar la película, Chiche. No podés quedarte con la foto. Hace 3 meses estaba 16 La mangos. película del 2017... Vos compraste un departamento con un dólar de 16 mangos. Lo vas a escriturar con un dólar de casi 20. No es lo mismo. La película del 2017 no me interesa la política. Yo lo que quiero la película. No me interesa la película. El día a día. Estoy diciendo que hace 3 meses estaba 16 mangos. Sí, perfecto. Y el año pasado, en diciembre, ¿pero qué me importa el año pasado? Pero la gente que tomó un crédito está preocupada. Lo que dice Chiche, está muy preocupada. Perdieron plata. Tomé una decisión hace 3 meses. ¿Sí? Me voy de viaje porque el dólar está 16 mangos. Compro. Pero tomo otra decisión importante. Compro un departamento de la gente que está metiéndose en un departamento de $100.000, que va a tardar 30 años en pagarlo y todo. Dejo de alquilar y me compro un departamento.
Porque es cierto que los créditos tienen el valor de un alquiler. Claro. Hay que ver si después el salario si lo va a poder pagar. Hay que ver si después el salario sostiene la cuota, ¿viste? Hay que ver. El tema es si lo va a poder... Sí, pero decían que dio 1.400.000. Déjame hablar con un poquito, para un poquito, no defiendan lo indefendible. No, estoy defendiendo, chicos. Pero te estoy explicando. Yo creo siempre que el salario de uno le tendría chicos, que... si hablan entre Hay ustedes... una cuestión de productividad. Si ustedes quieren hablar entre ustedes, los invito a salir, hablen entre ustedes afuera, no tengo problema. Pero acá se habla al aire. Yo te pregunto, Manuel, digo, a ver, ¿yo la voy a pasar mejor o peor de acuerdo al resultado? Él es optimista. Espera. No, yo soy optimista con respecto al 2018. 2018 es un año que nos preparamos para las elecciones. Pero Diego dice que va a ir peor. Bueno, está bien. Diego lo respeto mucho y me parece bien. Yo creo que va a ser un año donde vamos a terminar un año que va a ser con crecimiento y me parece que vamos a tener un buen año par después de muchos años pares que no nos va tan bien. Ahora digo, me parece también que la gente está preocupada por el dólar, tiene que dejar de preocuparse tanto por el dólar. Mira, si el Banco Central se preocupaba cuando no llegaba a la meta de inflación, si ahora la corrigió, se va a preocupar el doble por alcanzar esa meta de inflación del 15%, por lo cual no se va a dar ningún lujo y uno de esos lujos que no se puede dar es que el dólar se le dispare. O sea que el Banco Central creo que va a hacer todo lo posible durante este 2018 porque el dólar no se le dispare mucho más allá de valores que la gente y la inflación puedan tolerar. Cuando vos decís que no te preocupa el dólar, a mí lo único que me preocupa es el dólar. Porque el dólar es precio. La inflación no es un precio más de la economía. Pero es un precio que genera precio. Para un poquito, no es un precio más de la economía. En la Argentina todo está, lo dijo el otro día la líder del demonio, que es Cristina Fernández. Dijo, es un país bimonetario. Este es un país bimonetario. Coincido. La gente piensa en dólar y en peso. Digamos, la relación de que vos querés tener un precio, lo tenés que calcular en dólares. Entonces es así. Pues yo digo, igual Manuel dice que no le preocupa el dólar. A ver, no me preocupa el dólar. Hasta hace 15 días teníamos una inflación anualizada del 24% y un dólar que había subido el 11 o el 12%. Sí. Por lo cual entiendo lo que decís, entiendo la preocupación de la gente. Me parece que los argentinos de a poquito tenemos que empezar a preocuparnos por otras cosas y no tanto por el dólar, porque como dice Diego es un precio más de la economía. Entonces, en tal caso, es imposible no pensar en dólares. En tal caso, si el aumento del dólar se va a precios, es también por una mala política o una buena política monetaria, no necesariamente por el valor del dólar, porque andate a otras economías del mundo donde el valor del dólar se ve y uno se da cuenta que es un precio más de la economía. Perdón, señores, acá tenemos desde el día de ayer hubo un cambio muy importante. El gobierno, entre elegir menos inflación y más inflación, optó por más inflación. La calidad de la política monetaria va a ser inferior a lo que se pensaba que iba a ser hasta ayer a las 8 de la mañana. Esto para la gente, ¿qué implica? Y es importante lo que vos dijiste. A ver, van a bajar la tasa de interés, que ya la empezó a bajar. Eso es más pesos en la calle, pero eso implica más inflación. Si la meta antes era 12 y la inflación va a ser 17, para que se entienda fácilmente, ahora con una meta de 15, la inflación va a ser el 20. Si la inflación es el 20, punta a punta, el dólar tiene que aumentar más o menos, y va a aumentar más o menos 20 también. Entonces la gente que saque dice que en diciembre va a estar a 23. Por eso la gente que saque crédito suba tiene que pensar que se le va a aumentar el capital adeudado lo que aumente la inflación, que va a ser punta a punta 20. El dólar va a aumentar muy probablemente punta a punta algo parecido al 20 también. Pero si vos tenías, pero tenías un crédito y pensabas que iba a subir ese crédito 10% y te va a subir el 20%, es un montón para la gente que va pagando el UVA, eso digo. Pero hay que ver si el salario acompaña, ¿no? El salario no va a acompañar. ¿Por qué no puede acompañar? Porque la economía... Vos me estás diciendo que, o sea que aunque yo pague este año una parte del año que viene, ¿voy a deber más? Yo lo que te estoy diciendo es que el capital adeudado te va a aumentar. ¿De vuelta la 1050? Mirá, Chiche, hay un economista que se llama Christian Butteler, que efectúa la comparación todos los meses de cómo evoluciona los créditos hipotecarios UVA contra los créditos tradicionales. El problema no es el crédito hipotecario UVA, que es un buen instrumento porque te hace la cuota más barata, te saca el riesgo de la inflación. Pero que se el problema es la macroeconomía. El crédito UVA es un muy buen instrumento, pero para un país con 20% de inflación, para un país y que cuando cambia las metas te patea más para el futuro bajar la inflación.
Eso atenta contra la efectividad de los créditos UBA. Ahora es curioso, Chiche, porque vos fíjate que los créditos UBA fueron una de las grandes medidas que tomó y que tuvo el gobierno en la gestión de Macri, pero a la vez se corre el riesgo de que este sistema explote y te lo están diciendo. Es lo que dice economistas cercanos. Dijo, claro. muchachos, ojo con esto porque se les puede explotar. Pero fíjate qué contradicción, porque es una buena medida que la gente está contenta. No, pero yo lo que quiero saber si es la 1050. Cuanto más pago, más debo. Hablaban de, si tenías 1 millón de pesos, va a ser 1.400.000. Sí, si no bajás la inflación y la inflación permanece en 2 dígitos, siempre va a terminar siendo parecido a la 1050. Le sacaste la declaración, le sacaste el título, ahí te lo dijo. Te lo dijo, Chiche. La UBA, es la 1050. El crédito UBA es fabuloso para una macroeconomía con entre 3 y 5% de inflación anual. Si vos tenés 2 dígitos de inflación, 4, 5 años seguidos, bastardeás el instrumento hipotecario UBA. Pero no solo la UBA, con 25% de inflación no se puede planificar ninguna política económica. Todo. No, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Si la gente está comprando con mucho esfuerzo departamentos de $100.000, ¿sí? Sí. Que no es gran cosa. No es gran cosa. 2, 3 y Lucas mucha plata. Te está pagando departamentos de $100.000 a 30 años, ¿sí? Hay gente que está comprando departamentos de $100.000 a 30 años. Va a ser la inversión más importante de su vida probablemente para mucha gente, digamos. O tenés un viejo que te dé la guita, o tenés un suegro, o realmente te tenés que amacar para pagar ese costo. Si vos me decís que dentro de 5 años va a deber lo mismo. Mirá, en una economía con 20, 25, 15% de inflación durante 5 años, ¿sabés qué es el crédito UBA? Es como que te den las mejores zapatillas para correr en el medio de la nieve. ¿Se entiende? Las mejores ojotas en el medio de la nieve. Estoy tratando de digerirlo. Eso, sí, digo, hay ¿Cuántos créditos ¿Dónde está el problema? ¿El crédito UBA? No, en la inflación está el problema. Serían 70.000 ya, ¿no? No, más. Más de 70.000. No, en trámite debe haber mucho, pero que se dieron más de 70.000. A ver, vamos a ver. ¿Vos coincidís con eso, Manuel? Coincido parcialmente. Me parece que en un país donde las propiedades están dolarizadas, juega también el futuro de estos créditos. Primero que el salario real le gane o no la inflación. Bueno, eso tiene que crecer la economía. Exactamente, que es una gran discusión que tenemos, una gran crítica que tenemos así en esta situación macro que tenemos, si Argentina está o puede crecer a través del tiempo. Con esta política fiscal, Argentina no puede crecer. No puede crecer. Por ende, los salarios no pueden ganarle a la inflación. Por eso es la crítica que tenemos a la política económica del gobierno. Ahora digo, en un país donde las propiedades están dolarizadas y donde no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio, depende mucho estos créditos UBA del éxito y el fracaso, o si nos estrellaremos todos contra una pared a 200 kilómetros por hora. A los jubilados le conviene que haya más inflación. A nadie le conviene que haya más inflación. Estoy hablando, yo creo que a la política le conviene. Chiche, estoy hablando numéricamente, ya sé que a nadie le conviene. Resumir el concepto. Mira, si todos le pudiéramos ganar a la inflación 1, 2, 3, 4, 5 años seguidos, pensando en un crédito UBA, la inflación no sería un problema. Y los países no habrían gastado décadas para tratar de vencer la inflación y tener 3% de inflación. Esto que te muestra que si tenés inflación sostenidamente durante 14 años, como tiene Argentina, que tiene 1.380% de inflación acumulada desde el 2004, estás condenado a perder contra la inflación, porque si algunos ganan, quiere decir que hay otros que pierden más que lo que esos ganan. Los exportadores ganarían. Digo, ¿para quién gana en esto? Por ejemplo, si vos tenés empleados que tienen sindicatos muy fuertes que logran ganarle a la inflación, quiere decir que de otro lado los trabajadores que no tienen un sindicato que los representa, los trabajadores en monotributo, los trabajadores en negro, van a perder contra la inflación. Y el empresario que invierte y da laburo también va a perder contra la inflación. Aceiteros, bancarios y camioneros son los sindicatos que usualmente le ganan a la inflación. El resto, Chiche, están parejos, y ni hablar de los trabajadores independientes, ni hablar de los trabajadores en negro, que nunca le ganan a la inflación, siempre pierden. Es un tema. Digo, a ver, ningún país... hay países y hay Argentina, ¿sí? Que es como una historia aparte. En la Argentina, yo creo que ayer lo mencionamos, yo y muchas veces economistas importantes, liberales, que le decís la palabra inflación y se vuelven locos. Una vez hasta Solanet, me acuerdo, Manuel Solanet, me dijo,
La Argentina puede vivir con 24% de inflación anual. Me lo dijo, ¿cómo se llama? ¿Qué es hincha de Boca de...? Kachanowski. ¿Eh? Kachanowski. No, Kachanowski. Liberal. No, es que es economista jefe de ¿cómo se llama? Bueno, no importa, ahora me voy a acordar. Un economista muy conocido. ¿Se puede vivir con 24 de inflación? Sí, cada vez peor. La Argentina, claro, porque yo dije, con 42 hemos vivido. No, pero lo que dice es que es como normal para nosotros. Es como, digamos, personas que tienen, qué sé yo, hay personas que se manejan con un... Para Argentina es normal haber sido el 7º país del mundo y ahora ser el país número 70. O sea, dentro de la normalidad de Argentina... Pero porque todos somos un país en decadencia, esto ya lo sabemos. Claro, somos un país pobre y en decadencia. No, en decadencia, más que pobre. Y pobre también. Pobre también. Pobre también. Hay que asumirlo, Chiche. Sí, el mundo va por otro lado. Tenemos una riqueza por persona, generamos una riqueza por persona que es un cuarto de un país desarrollado. El problema, Diego, es que no nos bancamos a asumir que somos pobres. No, porque que queremos vivir como si fuéramos ricos. Claro, exactamente. No queremos pagar impuestos, nos molesta cuando nos aumentan. Ahora queremos... el nombre, economista jefe de la Fundación de Fiel. De Fiel, pensé que del hipotecario era. No, Artana, Daniel Artana. Daniel Artana. Es de Boca, efectivamente. Eso sí que no me acuerdo exactamente. Daniel escuché las declaraciones de Artana sobre que podíamos vivir con inflación, y él lo que dijo, me parece a mí, no te quiero corregir, Chiche, que es que se puede vivir con años de 24 o 25% de inflación, entre tanto el mercado lee que el gobierno va corrigiendo los desajustes fiscales. Sí. O sea, era más completa la frase del 24%, me parece. Para mí se puede sobrevivir con 24% de inflación. Y la inflación es ruido en la comunicación de los precios, o sea, ¿cómo haces para pactar un contrato o un precio a 1, 2, 3 años? ¿Cuándo no hubo inflación en la Argentina? En los 90. En los 90. Con Cavallo. Convertibilidad, Chiche. 1 a 1. En los 90. Antes del peronismo. Antes del peronismo. El Banco Central se funda en 1935 como una entidad mixta y hasta el 46 que Perón lo nacionaliza, ahí vos tenés en promedio una inflación de entre el 3 y el 5% anual, con devaluaciones de entre el 3 y el 5% Salvo anual en los también. 90, digo. Y después tenés en los 90 que ¿qué pasó? Fue cuando le sacaron la ametralladora al mono. ¿Qué quiere decir? Dejaron sin política monetaria al Banco Central. ¿Qué dijeron? No queremos más Marquitos Peña que invadan al Banco Central y hagan política monetaria para favorecer a los políticos. Al final Cavallo era bueno, Chiche. Bueno, a ver, es lo que interpreto, ¿no? Pero Cavallo, el único periodo que no hubo inflación fue con Cavallo. Pero le explotó a Cavallo. El 91. Los 4 años que van del 91 al 94, desde el punto de vista personal, son los mejores de los últimos 50 años en términos macroeconómicos. Todos los indicadores son imbatibles. Después del 94. Empieza a caer la industria y todos los indicadores para abajo. Y explota en 2001. Le explota a Cavallo, el padre de la convertibilidad. Se llevó puesto al que hacía ropa, al fabricante. El relato dejó en el subconsciente colectivo que el 2000 y el 2001 fueron todos así los 10 años de la convertibilidad. Y realmente del 91 al 94 la macroeconomía fue muy buena, muy pujante, con mucha inversión y creación de empleo. Se generó ahí la gran desocupación. No, mentira. Fue después. De hecho, el índice de pobreza era bastante bajo. ¿Ves que los 90 te gusta discutirlo, Chiche? Los 90 sí, los 2000 no. El otro gran pico, se perdió la industria textil, por ejemplo. Estamos hablando de los 90, el otro gran pico de pobreza fue el 89. Y se empieza a revertir fuertemente del 91 al 94 la pobreza y el desempleo también. Como bien decía él, luego del tequila, a partir del 95, 96, 97 empieza a subir, porque ahí había que cambiar el modelo y no se lo cambió. Ya no era Cavallo ministro. Entramos en recesión. Ya no era Cavallo ministro, estaba Roque Fernández con una especie de piloto automático. Yo me acuerdo el relato de Cavallo cuando fue a Nueva York a hablar con el presidente del Fondo Monetario Internacional, que era Camdesús, en ese entonces creo que era Michel Camdesús, y que no le atendió el teléfono. Eran las 8 de la noche del día de estos días previos a la tragedia, y me acuerdo que Cavallo estaba parando en el Hotel Plaza de Nueva York, frente al Central Park, y tenía mala señal y salió al Central Park a hablar por teléfono. Lo atendió la mujer de Camdesús y le dijo: mi marido está durmiendo. Y ese día se derrumbó la Argentina.
No le atendió el teléfono. La mujer le dijo, mi marido está durmiendo. Era una crónica de una muerte anunciada. Locura, ¿no? De hecho, si ustedes Pero recuerdan... esto es posta lo que te digo. El 20... Dijo, bueno, 8 de la noche me tiene que tirar algo. Y lo llamó, creo que era Candesú, ¿no? Sí. Michelle Candesú. Lo atendió la mujer en Washington, estaba residiendo en Washington, lo atiende en Washington. Dice, no, mi marido se fue a dormir temprano. Pero aprovecho para mencionarte un avisito muy cortito. Si vas un poquito más atrás, marzo del 2000, te vas a encontrar con la primera vez en la historia argentina, tal vez la única, no soy historiador, en la cual un ministro de Economía miró para adelante, vio los problemas que se venían y quiso cambiar por las buenas antes de que se produjera la crisis, que siempre hace el ajuste por las malas la crisis. Ese ministro de Economía fue López Murphy, que fue el único que quiso cambiar las cosas por adelante, por las buenas, previendo que iba a suceder una crisis. Obviamente cuando anunció un ajuste chiquitito así, en comparación con lo que se debería hacer hoy en día, lo volaron. Bajó las jubilaciones, ¿no, López Murphy? 13% fue Cavallo, no fue López Murphy. No fue López Murphy. López Murphy lo único que hizo un reporte no hizo nada, no lo dejaba hacer nada. Creo que López Murphy en la universidad quería bajar. Las universidades. 18.90. Después viene Cavallo y baja los salarios a empleados públicos y las jubilaciones. Chiche, estoy tratando de confirmarte una información que la voy a chequear en un ratito, me la están confirmando. Es muy delicada. Renunció Sturzenegger. No. No pasa por un ministro de Economía ni nada que ver con el área económica, pero vinculada a un ministro del gobierno de Macri. Echeverri. Sí. Lo echaron. No. Lo imputaron. ¿Qué pasó? No. A ver, ayer lo denunciaron a Echeverri por la causa del bono de 500.000 pesos que le pagó la rural, pero esto es otra causa. Y estoy tratando de confirmar, me llega la información. Allanan en este momento la casa del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, en una causa por vaciamiento y ocultamiento de bienes iniciada por su hermana, Dolores Echeverri. La hermana, tenemos una grabación de la hermana. La medida la pidió el fiscal Alejandro Canepa el último día antes de la feria judicial. El procedimiento se está realizando en este momento en barrio Parque Urquiza, uno de los más caros de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Todavía no lo tengo confirmado, pero lo estoy chateando, te voy a mostrar con quién. Lo estoy chateando. Sí. Va a venir el abogado, ¿no? Hoy. Creo que viene el abogado. Viene el abogado en un ratito. Te lo puedo confirmar en un ratito. Manuel, Diego, les agradezco mucho la gentileza. Es muy interesante. Y que tengan buen año. Igualmente que todos tengamos. Dame precio de la red minicosto y hablar con el doctor Santamaría. Dale.